Buenas chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar del mandato. El mandato en sus orígenes ha cambiado mucho en cuanto a la evolución, no solamente desde la perspectiva de lo que considera cada una de las personas que es el mandato, sino también desde el código. Principalmente se considera un acto en el cual una persona realiza una determinada situación jurídica a favor de otra. En el derecho romano se habla que una persona iba a realizar una cosa de forma gratuita en interés de otra persona, pero como no se permitía la representación directa, se iba a dar el acto entre un representante y un tercero. El mandato cuenta de dos partes, mandante y mandatario. El mandante es aquella persona a la cual va a delegar su poder para que el mandatario lo represente, es decir, que el mandante es representado. El mandatario es aquella persona a la cual se va a obligar a realizar una acción jurídica o un acto jurídico en nombre e interés de esta. Hoy en día el Código Civil y Comercial lo establece el mandato a partir del artículo 1319, mientras que el Código Civil establecía que era del artículo 1869 al artículo 1985 y el Código de Comercio del 223 al 281. El Código Civil y Comercial habla que hay un contrato de mandato cuando una persona se obliga a realizar uno o más actos a favor de otra persona o en interés de otra persona. Asimismo, se considera que si hay una persona que está realizando una idea de representación a tu nombre y vos no realizás ningún tipo de acto para o negarlo o reprocharlo, se considera que tácitamente le otorgaste el mandato. Principalmente, cualquier acto jurídico es susceptible de representación, excepto que la misma ley establezca que no. El contrato de mandato cuenta de 4 características. Es bilateral, obligaciones recíprocas, es oneroso a comparación del Código de Vélez. El Código de Vélez establecía que el acto se presumía gratuito, es decir, que en este caso hay una remuneración. Es no formal, ya que no tiene una forma establecida, y es nominal, es decir, que no se encuentra regulado. También es muy importante hablar de la idea de la actuación del mandatario o del representante. Se considera que todos los actos realizados por el mandatario van a tener obligaciones hacia las partes, pero el mandatario no va a quedar obligado sobre los terceros, excepto que lo haya garantizado. Asimismo, es muy importante cuando hablamos de mandato partir de dos situaciones. Primero, a partir de lo que es un ejemplo básico. Por ejemplo, el que nuestra madre nos vayan o nuestros padres nos pidan ir a comprar una gaseosa, o que nosotros estemos en la facultad con unos compañeros y le pidamos, ya que vas a ir al kiosco, si por favor nos puedes comprar un café, un agua, lo que sea. Así también es muy importante hablar de la idea del principio de especialidad, donde hay muchas circunstancias que se pueden encuadrar dentro o se querrían encuadrar dentro de la idea de mandato, pero en realidad no, ya que por un principio de especialidad no solamente se diferencian por la regulación, sino también por las características. Y por último, es muy importante cuando hablamos de mandato hablar de la idea de la diferencia que establece el Código Civil y Comercial a comparación de Vélez. El Código Civil y Comercial habla de la idea de mandato, representación y poder, mientras que el Código de Vélez lo establecía todo unificado. En la idea de mandato establece la regulación de la relación entre el mandante y el mandatario, como así también las potestades que le delegaba el mandante al mandatario y las posibilidades que tiene el mandatario de pedirle el reembolso de los gastos realizados en el acto. Y en cuanto al poder, es la relación que se va a dar entre el representante y el tercero, y la aceptación de que el acto jurídico va a ser realizado por otra persona. Por último, cuando hablamos de representación, el Código Civil no hablaba de una idea de la actividad de representación, donde el Código Civil Comercial sí la trata. Pero le voy a ceder la palabra a mi compañero Fausto, cosa que Fausto puede hablar no solamente de... Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Fausto y voy a continuar con lo que muy bien dijo mi compañera Sofía, porque entendemos que ahora es necesario que nos detengamos en la representación antes de continuar profundizando con el contrato de mandato. Y esto se debe a que la representación, ustedes verán, es un término genérico, es un término muy amplio, abarcable a todos los actos entre vivos. Por lo tanto, al contrato de mandato siempre debemos ubicarlo en la representación. Y es por ello la necesidad de tratar primero este instituto antes de dicho contrato. Bien, a su vez ustedes podrán inferir cierta relación de esta generalidad que existe entre la representación y el mandato de la propia lectura de los artículos. Porque si prestan atención a la enumeración,
el contrato de mandato, como todos los que hemos estado viendo, se encuentra en la parte especial, mientras que la representación y la teoría general de la representación la encontramos en el 358, de ahí en adelante. Bien, como les digo, es abarcable a todos los actos entre vivos. Esto quiere decir que todos los actos entre vivos pueden ejercerse a través de un representante, salvo aquellas excepciones que la ley expresamente prohíbe por tratarse de derechos personalísimos, ¿no? Lo que conocemos también como obligaciones intuito personal, en donde se requiere la presencia del titular del derecho para la realización del acto. Pero salvo estas excepciones, todos los actos entre vivos pueden realizarse a través de un representante. Ahora bien, para hablar de representación, ustedes tienen que graficarse, no sé si se llega a ver bien ahí, a estos tres sujetos. Vamos a tener a un representado, a un representante y necesariamente un tercero. Luego vamos a volver con ello más en profundidad. Bien, de este 358 que les nombré recién, nos va a plantear una serie de cuestiones y nos va a decir que existe distintos tipos de representación en base a diferentes orígenes. Por lo tanto, vamos a tener a una representación legal, una representación voluntaria y una representación orgánica. Es muy probable que ustedes ya se habrán dado cuenta en qué tipo de representación se puede encasillar al contrato de mandato, y es claramente en la representación voluntaria, porque es aquella que se desprende de los actos jurídicos. Y no nos olvidemos, retomando al 957, que el contrato de mandato, ante todo, es un acto jurídico. Bien, entonces sepan ahora que cuando hablemos de representación nos vamos a estar refiriendo a este tipo de representación, a la voluntaria. Y vamos a dejar de lado a la legal y a la orgánica, sin antes, por supuesto, darle una breve definición a cada una. Entonces tenemos que la legal es aquella cuyo origen se encuentra en la ley y su finalidad es la necesidad de tutela por parte del representado. Es el caso de los hijos con los padres o de los menores con los tutores o curadores. Y por otro lado, la orgánica es aquella que tiene origen en el estatuto de una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, tendremos que en un contrato de sociedad se establece que Sofi es la gerente y ella va a representar a la empresa. Pero bueno, sepan ahora que nos vamos a estar refiriendo a la representación voluntaria. Y como bien les marcó mi compañera, no existía una teoría de representación en el Código Civil de Vélez. Sin embargo, a partir de allí hubo varios avances y aportes por parte de la doctrina, que básicamente se dividían en dos tesituras, una más amplia, otra más restringida. En la más restringida, que podemos ubicar autores como Crovi o también a Rivera, por ejemplo, nos va a decir que el representante actúa en nombre del representado. Por eso, los efectos jurídicos del actuar del representante se van a atribuir de manera directa e inmediata a la esfera jurídica del representado. Esto se debe a que previamente al actuar me dio un poder, que ya se los estuvo marcando también mi compañera. Y por otro lado, en la postura más amplia, nos van a decir que el representante solo actúa en interés del representado, ya que actúa a nombre propio. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos efectos le van a ser atribuidos de manera mediata e indirecta a la esfera jurídica del representado cuando éste haya ratificado el actuar del representante. Entonces podemos decir que la ratificación es una especie de legitimación posterior con efecto retroactivo al actuar del representante. ¿Qué va a hacer el Código Civil? Va a tomar ambas posturas y va a asimilar a la representación en base a una representación directa e indirecta. Por lo tanto, a modo de síntesis conceptual, podemos definir a la representación como el fenómeno jurídico en virtud del cual una persona, denominada representante, va a gestionar asuntos que le son ajenos y lo hará a nombre propio o a nombre del representado, pero siempre en interés de este representado, de manera tal que los efectos de su actuar le van a ser atribuidos de manera directa o indirecta en la esfera jurídica del representante. Perdón,
del representado, claramente. Entonces, ustedes podrán darse cuenta, y al mirar la pizarra, que la relación jurídica que regula la representación va a ser, obviamente, entre el tercero y entre el representado, entre el representado y el tercero. Ambos van a actuar a través del representante, pero la relación principal que se regula es entre el tercero y el representado. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta en relación a esto, como por ejemplo, se habrán dado cuenta que el representante no queda obligado para con el tercero, solo quedará obligado en la medida que haya garantizado un resultado, ¿no? Que haya garantizado el acto jurídico. También otra cuestión de relevancia a tener en cuenta es el tema de la capacidad, ya que verán en el artículo que para el representante simplemente se exige discernimiento y para el representado se exige que tenga plena capacidad para otorgar, es decir, capacidad de derecho y capacidad de hecho. Y esto se debe a que, a pesar de que quien actúa es el representante, los efectos jurídicos van a ir a la esfera jurídica del representado. Por eso es que se exige que tenga esta capacidad. Bien, otra cuestión de relevancia que podemos nombrar es en cuanto a la forma de este apoderamiento, ¿no? De este poder otorgado por parte del representado. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que el apoderamiento va a seguir la forma del acto por el que fue otorgado. Entonces, si estamos en una compraventa de un inmueble, el apoderamiento va a ser a través de escritura pública, por ejemplo. Bien, otra cuestión de importancia que podemos marcar y que particularmente me llevó a algunos conflictos al tratar este instituto es el tema del acto consigo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque a priori parece un poco contradictorio. El acto consigo mismo es el supuesto del autocontrato, ¿no? Y pareciera que estaría violentando contra el 957 que define al contrato. Y recordemos que lo define como aquel acto jurídico en virtud del cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Entonces pareciera improcedente contratar con uno mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? En realidad la autocontratación no violenta al contrato, porque solamente atañe a la parte formal, que en este caso va a ser al representante, y no engloba a la parte material, que va a ser también el representado, quien por supuesto también va a tener obligaciones. Y acá se ven claramente las dos partes. Bien, también alguna cuestión a tener en cuenta, mi impresión personal es que existe un error de técnica legislativa en dicho artículo, ya que, lo pueden leer, comienza diciendo que nadie puede, en representación de otra persona, ejercer actos consigo mismo, salvo que haya mediado aceptación por parte del representado. Y digo que existe un pequeño error de técnica legislativa porque la primera impresión al leerlo y lo que nos hace incurrir a nosotros es en creer que está totalmente prohibido. Pero la excepción es bastante amplia. Fíjense ustedes que es la aceptación del representado. Pasó algo similar con los compañeros de Comodato cuando hablaron de anatocismo, ¿no? Recuerden que ese artículo, si no me equivoco, decía que nadie deberá los intereses de los intereses, salvo que, y da 4 excepciones. Y de hecho la última, el último inciso de ese artículo del anatocismo es súper amplio. Habla de, o cualquier, salvo que lo autorice cualquier otra previsión legal. Entonces quiero hacer foco en esto, ¿no? De que el acto consigo mismo claramente que existe. Bien, y para ir culminando ya, podemos nombrar otra cosa bastante relevante como es el tema de las obligaciones para las partes. Acá no hace falta que las nombre y que las repita. Y les digo por qué. Ustedes la podrán ubicar en el 372 y 373, las obligaciones para el representado y el representante, y verán que son prácticamente análogas a las obligaciones que los demás compañeros han venido diciendo cuando tuvieron que exponer. ¿Y esto por qué? Son muy similares, porque el Código Civil y Comercial lo que hizo de relevante es regular obligaciones para todos aquellos contratos
que impliquen el despliegue de una actividad. Por eso es que vemos las mismas obligaciones de información, de conservación de la cosa, de rendición de cuentas, en mutuo, en comodato, en obra y servicio, y también, por supuesto, van a repetirse en mandato. Y lo relevante es que en el Código de Vélez no se regulaban estas obligaciones expresamente como existen hoy en día, sino que simplemente quedaban en la buena fe. Y por último, para ir cerrando ya definitivamente, pasa algo similar con el tema de la extinción, ¿no? Donde también se establecen tipos de extinción similares, como pueden ser la renuncia del representante, la declaración de quiebra del representado o del representante, el cumplimiento del acto por el que fue otorgado, y también la muerte del representado o del representante y la revocación del representado. Y quiero focalizar en estos dos últimos tipos de extinción. ¿Y esto por qué? Porque tanto la revocación como la muerte van a tener una excepción, que es el supuesto del mandato irrevocable. Y acá nos debemos remitir al artículo 1330. Y veremos que el mandato irrevocable es aquel que fue otorgado en interés del representante y para actos específicamente determinados. Verán ustedes que es una excepción y que va contra la esencia del mandato, porque el mandato se entrega en interés del representado y no en interés del representante, como es este caso. Entonces, bueno, para bajar un poco a tierra es importante poner un ejemplo, ¿no? Y podemos decir que en cuanto a la compraventa de un inmueble, yo, que soy el dueño, le digo a mi representante que escriture y que lo haga a nombre mío como vendedor y en su nombre como comprador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de que yo fallezca, el representante, quien compra mi inmueble, va a ahorrarse el trámite engorroso del juicio sucesorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se demuestra la relevancia de este instituto del mandato irrevocable. Y a pesar de que sea irrevocable, esto no quiere decir que esté llamado a la perpetuidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si yo tengo herederos, si yo tengo hijos y quedan bajo los curadores o bajo los tutores? Bueno, acá claramente el mandato se va a extinguir. ¿Y esto por qué? Porque van a pasar a ser parte de la representación legal. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de ayuda y si tienen alguna consulta o duda pueden preguntarme el martes. Hasta luego. Hola a todos, en esta oportunidad voy a hablar sobre el mandato sin representación. Primero, cabe aclarar que el mandato sin representación se encuentra regulado a partir del artículo 1321 de nuestro Código Civil y Comercial y el artículo 1320 dispone que le son aplicables las normas relativas a la representación voluntaria siempre que no se encuentren modificadas en el capítulo pertinente, que es el capítulo 8, referido al mandato. El mandato sin representación, fundamentalmente, es un supuesto en el cual el mandante confiere un mandato al mandatario, pero el mandante no quiere aparecer como parte del negocio por determinada circunstancia y con lo cual el mandatario va a actuar en interés del mandante pero a nombre propio. Es decir, que quien va a quedar obligado directamente con el tercero va a ser el mandatario. Un ejemplo podría ser el supuesto en el cual el mandante desea adquirir un inmueble pero no quiere que éste ingrese a su patrimonio y a la sociedad conyugal que tiene con su pareja, con su esposa, para que su esposa no pudiera demandarlo reclamándole parte de ese inmueble. Este podría ser un buen ejemplo. Ahora bien, los efectos que se van a producir van a ser fundamentalmente que el mandante no va a quedar obligado con respecto al tercero, ni el tercero con respecto al mandante, ya que el tercero no sabe que existe un mandante que está detrás del negocio, con lo cual no podría demandarlo. Lo que va a ocurrir va a ser que el mandante, ante un incumplimiento del tercero que celebró el acto jurídico con el mandatario, va a poder subrogarse a las acciones del mandatario para ir contra el tercero y exigirle el cumplimiento. Ahora bien, el tercero puede, si conoce que existe un mandante y hay un incumplimiento por parte del mandante de suministrarle los medios necesarios al mandatario, podrá ir ese tercero contra el mandante para
exigirle, vía acción subrogatoria, subrogándose a los derechos del mandatario, podrá exigir el cumplimiento al mandante. Por otro lado, en cuanto a la onerosidad, se presume oneroso, según el artículo 1322 de nuestro Código, a diferencia del Código Civil de Vélez, en donde se disponía que el mandato se presumía gratuito, salvo que se trate de atribuciones conferidas por ley al mandatario o relativas a su profesión o a su modo de vivir. Esto era lo que disponía el artículo 1871 del Código de Vélez, y es una de las principales diferencias en la regulación. Con respecto a la retribución, nuestro código señala que primero hay que estar a lo convenido por las partes, siguiendo el principio de la autonomía de la voluntad. En ausencia de acuerdo de partes, el monto de la retribución se regirá por lo dispuesto por la ley aplicable, como podría ser, en un caso de un poder de representación, la ley de honorarios profesionales de los abogados. En ausencia de leyes aplicables, se regirá según los usos, por ejemplo, si se trata de un comerciante. Y en última instancia, a falta de todos estos requisitos, podrá disponerlo el juez, digamos, podrá disponer el valor de la retribución. Por otro lado, en cuanto a la capacidad, el artículo 1323 dispone que se puede conferir mandato a una persona incapaz y ésta podrá oponer la nulidad del contrato por el incumplimiento de las obligaciones o por la falta de la rendición de cuentas, pero siempre y cuando no se haya enriquecido. ¿Esto qué quiere decir? Que si el incapaz que recibió un mandato obtuvo un provecho de ese contrato, es decir, del mandato, no puede eximirse, digamos, del cumplimiento de sus obligaciones y deberá a su vez restituir lo obtenido en provecho propio al mandante. El mandante tendrá una acción de restitución contra el mandatario incapaz que obtuvo ese provecho. Por otro lado, en cuanto a las obligaciones, podríamos decir que las obligaciones del mandatario fundamentalmente tienen que ver con hacer todo lo conducente para el logro del resultado del mandato y abstenerse de todas las acciones que sean perjudiciales para el logro del resultado perseguido por el mandato. Tiene principalmente obligaciones de información, debiendo informar de todo lo relativo al mandato al mandante, obligaciones de confidencialidad, no pudiendo divulgar la información que no esté destinada a esos fines, obligaciones de buena fe, que tienen que ver con devolver todo lo recibido en concepto del mandato, es decir, las sumas de dinero. En caso de que haya conflicto de intereses, debe apartarse del mandato o renunciar a sus intereses. Y otra obligación que tiene que ver con la buena fe es la rendición de cuentas que debe ejecutar el mandatario al final del mandato. Con respecto al mandante, las obligaciones que tiene son suministrar los medios necesarios para el ejercicio del mandato y restituir los gastos en que haya incurrido el mandatario, siempre que se trate de gastos razonables. Otra obligación que tiene es indemnizar al mandatario de los daños causados. Por otro lado, debe liberarlo de las obligaciones asumidas con terceros. Y por último, y no por eso menos importante, debe retribuir lo que se haya acordado previo al mandato, es decir, debe retribuirle al mandatario, en concepto del mandato, la retribución convenida. Con respecto a la extinción, tenemos 5 causales que se repiten con respecto a la representación voluntaria, y estas son, por un lado, el transcurso del plazo o el cumplimiento de una condición resolutoria, es decir, que si el mandato se confirió con un plazo determinado y se vence el plazo, se va a extinguir. Lo mismo si hay una condición resolutoria que de acontecer se produzca la extinción del mandato. Por la ejecución del negocio objeto de ese mandato también se extingue el mandato, como podría ser la firma de un contrato. Si se firma el contrato, si el mandatario firma el contrato, se va a extinguir este mandato. Por otro lado, puede ocurrir la renuncia por parte del mandatario, que no puede ser intempestiva y sin justa causa, es decir, que si el mandatario renuncia de manera intempestiva y sin justa causa, va a tener que indemnizar los daños que produjo al mandante. Otra causal de extinción puede tener que ver con la revocación que haga de ese mandato el mandante, y habrá que tener en cuenta si se trata de un plazo determinado o indeterminado. Otra causal puede tener que ver con la muerte o la incapacidad, sea del mandante o del mandatario. En caso de que el mandante sea el que fallece o es declarado incapaz, el mandatario deberá tomar las acciones conservatorias urgentes si existe peligro en la demora de que no lo haga, y siempre y cuando no exista una
un pedido en contrario por parte de los herederos del mandante. Y por último, con respecto a la rendición de cuentas, se prevé en el artículo 1334 que el mandatario va a tener que realizar la rendición de cuentas al final del mandato y deberá observar los requisitos previstos para la rendición de cuentas en los artículos 858 y subsiguientes, que tienen que ver fundamentalmente con que esta rendición de cuentas debe ser realizada de modo descriptivo y documentado, debe conllevar las explicaciones razonables para comprender la actuación del mandatario, debe llevar un libro de ingresos y egresos y debe ser acompañado por toda la documentación pertinente relativa al mandato. A su vez, el artículo 1334 prevé finalmente que, en caso de que no se haya pactado, el lugar en donde debe rendirse cuentas debe ser siempre en el domicilio del mandatario y los gastos que conlleve la rendición de cuentas deben correr siempre a cargo del mandante. Esto sería fundamentalmente las previsiones legales que están dispuestas en nuestro Código Civil y Comercial en los artículos 1319 a 1334, que le son aplicables al mandato sin representación. A continuación, vamos a referirnos brevemente al contrato de consignación. Este contrato está compuesto por dos sujetos, por un lado el consignante y por otro lado el consignatario. ¿Quién es el consignante? Es el sujeto que hace entrega de un bien mueble o de varios bienes muebles al otro sujeto, que es el consignatario, que será el encargado de vender estos bienes recibidos. El consignatario va a actuar en nombre propio, aunque respetando las instrucciones que reciba del consignante. Pongamos un ejemplo. Un fabricante de computadoras hace entrega a distintos locales de electrodomésticos de una cierta cantidad de computadoras en consignación para que estos las comercialicen. A su vez, el consignatario va a constituir otras relaciones con los terceros a los cuales les venda las computadoras. En este caso, la relación constituida entre el consignatario y el tercero va a ser, en principio, ajena al consignante. Por lo tanto, el tercero no va a tener acciones contra el consignante, ni el consignante va a tener acciones contra el tercero. ¿Pero esto es siempre así? No, no es siempre así. Por ejemplo, en el caso de que el local de electrodomésticos venda la computadora al tercero y el tercero, al utilizarla, encuentre que ésta tiene fallas, el tercero podrá reclamar tanto al consignatario y al consignante, que sería el fabricante. ¿Por qué esto es así? Por aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, a continuación hablemos un poco de las obligaciones que tiene el consignatario. El consignatario debe respetar las instrucciones dadas por el consignante. Por ejemplo, si este puso como precio base para la venta de la computadora 100.000 pesos, el consignatario no podrá venderla a menos de 100.000 pesos y en caso de que se aparte de esta instrucción y, por ejemplo, la venda a 90.000 pesos, deberá responder por los daños causados al consignante, es decir, por la diferencia entre el precio base y la diferencia entre el precio de la venta, es decir, por los 10.000 pesos. También tendrá como obligación dar la información conveniente sobre las negociaciones que está llevando a cabo. Por ejemplo, llega un cliente al local de electrodomésticos y pide que se le realice una mejora de precio por la compra de 200 computadoras, el consignatario deberá dar aviso al consignante para que éste acceda a realizar una mejora en el precio o rechace realizar una mejora en el precio. Pero siempre el que tome la decisión será el consignante. También deberá mantener las cosas en buen estado. Incluso si tiene que realizar gastos para mantenerlas, podrá hacerlo, que luego le corresponde el derecho al reembolso. También tendrá el deber de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que no podrá divulgar la información que ha recibido en virtud del contrato de consignación, que no tiene como destino su divulgación. Deberá dar aviso de las ventas que realice y a la conclusión del contrato deberá rendirle cuentas al consignante. Por otro lado, hablemos de las obligaciones del consignante. El consignante tiene como obligación pagar una comisión al consignatario. Aun cuando no se haya estipulado, tendrá el consignatario el derecho a recibir una comisión acorde a los usos del lugar. Y también tendrá la obligación de reembolsar los gastos realizados en virtud de la manutención de la cosa. Por otro lado, este contrato se puede extinguir de distintos modos. Por un lado, se puede extinguir con la conclusión de los actos para los que fue realizado la consignación, es decir, le dio 10 computadoras al local para que las venda y este local vendió las 10 computadoras, concluye el contrato. También puede concluir por
el acaecimiento del plazo. ¿Qué ocurre cuando ocurre esto? Por ejemplo, les dio las computadoras por 2 años y al término de los 2 años todavía no se vendieron todas las computadoras, el contrato va a finalizar con la conclusión del plazo, es decir, con el término de los 2 años. Por otro lado, también se puede extinguir por la muerte o incapacidad del consignatario y también se puede extinguir por la revocación del consignante de la manda sobre el consignatario. Y por último, nos vamos a referir brevemente al contrato de corretaje con el fin de distinguirlo principalmente del contrato de mandato. ¿Cuándo hay contrato de corretaje? Cuando un sujeto acude frente a un corredor para que este corredor actúe como mediador en la conclusión de uno o de varios negocios. ¿Qué es el corredor? El corredor es un agente auxiliar de comercio y este debe cumplir con ciertos requisitos para poder serlo, según la ley 25.028. Esta ley nos establece que el corredor debe ser mayor de edad, debe acreditar buena conducta, debe tener un título universitario expedido o revalidado en Argentina, debe encontrarse inscrito en la matrícula correspondiente, acreditar un año de residencia en el lugar en el que va a actuar y también deberá constituir una garantía real o personal a la orden del órgano de control de la matrícula. Esta garantía se constituirá con el fin de reparar los daños que el corredor cause en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, pongamos un ejemplo para poder entenderlo mejor. Un sujeto que desea vender un inmueble acude frente a un corredor inmobiliario para que este corredor inmobiliario consiga potenciales compradores. En este caso, el corredor estaría actuando en nombre propio y por cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaría representando a ninguna de las partes ni actuando en interés de alguna de las partes. Esta es la principal diferencia que encontramos con el mandato. Ahora hablemos un poco de las obligaciones que tiene este corredor. Tiene la obligación de asegurarse y de acreditar la identidad y la capacidad de las personas que van a intervenir en el negocio, además de que debe brindarle información clara y precisa a estas partes con el fin de no inducirlas a error. También tiene el deber de confidencialidad, es decir, que no podrá divulgar la información que conozca en virtud de su participación como mediador en el negocio. Y por otro lado, también tendrá prohibido adquirir por sí misma o por interpósita persona los efectos de la negociación, ni tampoco podrá tener intereses particulares en la negociación. Esto se debe a que ocurriría un conflicto de intereses. Por otro lado, este corredor también tiene derechos. Según la ley 25.028, en contraposición con lo que dice el Código Civil y Comercial, tiene derecho al reembolso. Y también tiene derecho a recibir una comisión. Por más que no se haya estipulado una comisión, tendrá derecho a recibir según los usos del lugar o será establecida por el juez. Esta comisión no se otorgará solamente si el corredor participa en la conclusión del contrato o del negocio. Por ejemplo, si el corredor actuó en las tratativas preliminares a la celebración del negocio, pero no actuó en el acto de conclusión y el negocio fue concluido en condiciones similares a las que propuso el corredor, igualmente le corresponderá percibir una comisión. Es decir, que la comisión corresponde en virtud de una gestión útil del negocio. Por último, vamos a hablar de los medios de extinción del contrato de corretaje, que son muy similares a los de la consignación. El contrato de corretaje se extinguirá si fue concluido el negocio por el cual se celebró, si transcurrió el plazo que se estableció al celebrarse este contrato, o también si ocurre la muerte o la incapacidad del corredor. Bueno, ahora nos vamos a referir al mandato sin representación, a las reglas aplicables según el Código Civil y Comercial y principalmente a la diferencia con respecto al mandato con representación. Buenas chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar del concepto pincho. Todos los actos entre vivos. Por lo tanto, también va a ser abarcable al contrato de mandato, por supuesto. ¿Qué? Ayuni